Que Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque nos permite llevar nuestro servicio en línea. Vamos a leer en San Lucas, en el capítulo 5, del 27 al 32. Y la palabra del Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios les bendiga, hermano, con nosotros nuestro pastor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Estamos una vez más delante de la presencia de nuestro Dios. Le damos gracias a Él por su amor, su misericordia, por su fidelidad que se renueva cada mañana. Como todos ustedes escucharon el jueves, pedíamos oración por la familia Colindres, por la hermana Rosa, el hermano Cristian, Josué. Sigamos orando y yo no sé si este mensaje es apropiado en este momento, pero yo soy obediente a la palabra del Señor y a lo que el Espíritu Santo me guía que prediquemos. El título del mensaje de esta tarde es: todos necesitamos un médico. Ya la hermana Berna leyó el pasaje en Lucas capítulo 5, verso 27 al 32. Y usted, como buen estudioso de la Biblia, sabe que en los evangelios sinópticos está también el pasaje en Mateo 9, 9 al 13, y en Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Todos necesitamos un médico, todos, hermanos. Ahorita en este tiempo es necesario que busquemos la ayuda de un médico si es que este virus nos ataca o llega a nuestras vidas. No se deje a la desdicha, no se deje a que Dios todo lo puede solucionar. También Dios nos ayuda y nos guía a que acudamos también a la medicina. Después de todo, recuerde que Dios es el creador de todo lo que existe en esta tierra. Él hizo los árboles, las plantas, y muchas veces de ahí, de estos árboles y plantas que Él creó, de ahí vienen todos esos productos que después nosotros ya nos tomamos como medicina, ya que en su manufacturación o en su hechura, ¿verdad? Los científicos usan cortezas de árboles, raíces de plantas y tantas cosas, hermanos, pero todos necesitamos un médico, todos, absolutamente todos. Y vamos a ver que cuando el Señor llama a alguien, Él lo quiere usar, pero antes de usarlo lo va a transformar. Y es la historia de Leví o de Mateo, como usted lo vea o lo entienda en estos tres evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Y así nosotros vamos a entender lo que Él dijo, ¿verdad? En su palabra. Él dijo que Él venía porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús dijo en estos evangelios sinópticos: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, dándote la honra, la gloria y el honor. Dándote gracias, Señor, por un día más de vida. Dándote gracias, Señor, por tu misericordia. Dándote gracias porque hasta aquí has sido bueno. Dándote gracias porque solamente tú, Señor, eres el único Dios poderoso que sana y salva. Te damos gracias por tu palabra.
Seguimos llevando delante del trono de tu gracia a mis hermanos, la familia Colindres. Seguimos llevando delante de tu trono también a todos los enfermos, a todos los contagiados por este virus. Y te seguimos pidiendo por la humanidad, Señor, que esta humanidad venga al arrepentimiento, que muchos de ellos necesitan de un médico, así como una vez nosotros necesitamos a un médico, y ese médico era Jesús, que vino a sanar nuestros corazones, que vino a sanar nuestras heridas, que vino a perdonar nuestros pecados. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Añade, Señor, bendición a nuestras vidas a través de tu palabra que ya esté escrita y que nos ha hablado a través de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. La hermana Berna leyó en San Lucas capítulo 5, verso 27 al 32. Yo voy a leer Marcos 2:13 en adelante, y siempre dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos así. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al Señor. En los tiempos bíblicos del siglo I, el Señor había mostrado su poder sobre las enfermedades en aquellos pueblos de Galilea. El Señor había mostrado poder sobre la lepra, había mostrado poder sobre la parálisis, había mostrado poder sobre la fiebre, había mostrado poder sobre la naturaleza, sobre los endemoniados, y había mostrado poder para perdonar pecados. Gloria sea al Señor. En aquel tiempo, mis amados hermanos, Leví o Mateo, como usted le quiere identificar en esta tarde, había oído y se cree que también él había presenciado algunos o casi todos aquellos milagros que Jesús estaba haciendo en su ciudad Capernaum y otras ciudades. Jesús llama a Mateo diciéndole, sígueme, y le siguió. Como mencioné hace algunos segundos atrás, muchos comentaristas bíblicos, estudiosos de las Escrituras, afirman que esta no era la primera vez que Mateo veía a Jesús. Posiblemente ya lo había escuchado antes cuando dio el Sermón del Monte, y posiblemente se había enterado de los milagros que realizaba. A lo mejor su corazón había ardido de emoción al escuchar al Divino Maestro hablar, pero pensaba que por su condición de publicano, uno de los peores pecadores, jamás podría estar junto a Jesús. Y eso es lo que hoy piensa mucha gente, que por su condición o por la vida que llevan, ellos no creen que Jesús pueda tener misericordia de ellos. Pero como dijo el Señor Jesús, no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. Él no había venido a sanar a los que estaban sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Cuando usted está sano, usted no va al doctor o no va al médico. Pero cuando usted comienza a sentir
algo anormal en su cuerpo físico, usted lo primero que hace es acudir a un médico. Volvemos otra vez y decimos, Mateo pensaba que por su condición de publicano, él jamás podría estar junto a Jesús. Decíamos también que hoy mucha gente piensa que por su condición no pueden estar cerca de Jesús. Pero no obstante, ahora mis hermanos, Jesús invita a Mateo a seguirlo y él sin pensarlo lo deja todo, renuncia a todo, a todas las ganancias deshonestas, a las comodidades y su vida de pecado para convertirse en discípulo del Maestro o del Señor Jesús. Aquel día dice la Biblia que Mateo lo siguió y se llevó únicamente su pluma con la cual él escribiría este fantástico evangelio por inspiración del Espíritu Santo. Porque usted debe de saber que Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles y fue el escritor de lo que hoy conocemos como el libro del Evangelio de Mateo. Lo único que tomó Mateo aquel tiempo fue su pluma con la que empezó a escribir. Dejó atrás riquezas, dejó atrás poder, dejó atrás banquetes, renunció a todo y lo único que llevó con él fue su pluma que más adelante iba a usar para poder escribir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a convertirse en uno de sus 12 apóstoles. Y no le sirvió por un día o 2 meses, no, le sirvió el resto de su vida como embajador del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y esto es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Todo comienza cuando Él nos llama, ya que su deseo es usarnos para su gloria y honra, sin importar que se trate del peor de los pecadores. Mire a dónde ahora me tiene el Señor a mí. Un hombre inmundo de labios, un hombre que era no de lo peor, pero sí tenía muchos pecados en su vida, de los cuales el Señor me sanó. El Señor restauró mi corazón, el Señor me perdonó, el Señor me dio vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Que cuando Él nos llame, nosotros renunciemos a todo, que se quede atrás todo, toda comodidad, que se haga a un lado las riquezas, los banquetes, las fiestas, todo a un lado. Porque las fiestas celestiales son mejor que las fiestas que nos puede ofrecer el mundo. ¿Quién era Mateo? ¿Y a qué se dedicaba? ¿Por qué pensaba él que él no era digno de estar cerca de Jesús? La Biblia nos dice que Mateo era publicano y como tal gozaba de un gran bienestar económico, por lo que debió tratarse de un gran banquete que ofrecía en su casa. Aparte de esto, Mateo invitó a otros publicanos y pecadores a esta celebración, por lo que Jesús se vio rodeado de todos ellos. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aleluya. Mire, Mateo apenas acababa de seguir al maestro y ya había hecho un banquete a donde él había invitado a otros publicanos y pecadores a esa celebración, Quiere decir, mis hermanos, que Mateo no se quedó callado. Mateo, aparte de seguir al Señor, él había compartido la palabra, así como en aquel momento compartió ese banquete con otros publicanos y con otros pecadores, para que ellos pudieran conocer a Jesús de Nazaret, que lo había llamado y que le había perdonado y que le había sanado y que había transformado su corazón. En la actualidad vivimos en un mundo lleno de enfermedades de todo tipo, algunas más graves que otras. También actualmente
hay todo tipo de pecados. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, es cuando nosotros recibimos esa bendición de venir a ser salvos. Vivimos en un mundo lleno de enfermedades. Es por eso que en el mundo hay miles de médicos enfocados en diferentes especialidades para procurar traer sanidad a aquellas personas que están enfermas. Muchas veces nosotros no sabemos a quién acudir cuando estamos enfermos. Buscamos a los médicos porque confiamos más en la ciencia que en el Señor. Y eso era antes de conocer al Señor Jesucristo. Y también a veces, a hoy, lo hacemos así. Pero cuando actuamos así, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, es porque nuestra fe ha faltado o porque nuestra fe está fallando. El Señor sanó a una mujer que por 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos y su mal no había sido curado. Pero cuando esa mujer vino a Jesús, tan solo cuando ella tocó el borde del manto de su vestido, aquella mujer fue sana. Aleluya. Los fariseos no entendieron el llamamiento que le hizo Jesús a un recaudador de impuestos para que fuera su discípulo y más tarde apóstol. Era una clara manifestación de que Jesús, para ellos, eso era una clara manifestación de que Jesús no tomaba en serio la ley de Dios. Los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, consideraban a los cobradores de impuestos como traidores a su propio pueblo. Ellos, los cobradores de impuestos, eran siervos del odiado Herodes Antipas y vasallos de la Roma pagana. Eran pecadores marginados de la sociedad y de la sinagoga. En ocasiones, hoy muchos cristianos religiosos actúan como aquellos maestros de la ley. Los fariseos no reconocían que Cristo estaba realmente llevando a cabo la voluntad de Dios, buscar lo que se había perdido y acoger la oportunidad de compartir la palabra de salvación con ellos. Aleluya. La ignorancia que tenían del propósito de Cristo muestra también su ignorancia acerca de la finalidad que tenía la ley en el Antiguo Testamento. El propósito de la ley no era la salvación del pueblo, sino mantenerlo separado de cualquier elemento que lo desvinculara de Dios y de sus promesas de salvación en el Evangelio. La dureza de su corazón queda al descubierto cuando dirigen la pregunta, no a Cristo, sino a sus discípulos. Y aquí no había ninguna buena intención. Ellos fueron con el malsano deseo de sembrar la duda en su corazón y abrir una brecha entre ellos y el Señor. Los escribas y los fariseos fueron a los discípulos para partir la comunicación que había entre ellos y el Señor Jesús. Ellos querían abrir una brecha. Ellos querían que ese grupo se desbaratara, que ese grupo desapareciera. Jesús, cuando escuchó, él mismo se encargó de contestarles, corrigiéndolos de su error e instruyendo al mismo tiempo a sus discípulos. La respuesta de Jesús fue lógica, teológica y evangélicamente orientada. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con esas palabras les dice Jesús a los discípulos y a los invitados a la casa de Leví que Él es en verdad el médico que ellos necesitan y que está muy dispuesto a ayudarlos en todas sus necesidades. Gloria al Señor. Pero en este día, usted y yo vamos a reflexionar en un médico que supera a todos los médicos del mundo. Ese médico se llama Jesús. Y aquí entra una pregunta. ¿Por qué Jesús es el médico que todo el mundo necesita? Y le voy a dar 2 o 3 respuestas. La letra A sería porque Él es especialista en lo imposible. En Marcos 10:27, Marcos escribió y dice: entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En otras palabras, para el que está en genuina comunión con Dios y confía en Él y depende de su gracia, no hay nada imposible. Por tanto, también los ricos pueden entrar en el reino de Dios si cumplen esa condición. Y nótese, mi hermano, que en el original no dice que todas las cosas son posibles para Dios, lo cual no habría pasado de ser una verdad o certeza para la mentalidad judía, como ha mostrado con toda contundencia Martin Buber. Él dijo: todo es posible en compañía de Dios, ya que la obediencia a la voluntad divina implica una participación en la omnipotencia de Dios. Aleluya. Los judíos tenían una mentalidad muy diferente, una manera de pensar muy diferente. La letra B dice en Marcos 6:56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Hace un momento mencionábamos a aquella mujer que, viendo aquella muchedumbre, ella decía y pensó si al menos pudiera tocar el borde del manto de su vestido. Ella no fue la primera. Ya otros habían tocado el manto del vestido del Señor. ¿Y qué pasaba? Todos los que le tocaban quedaban sanos. Porque todo lo que hace nuestro Dios, todo lo que hace Jesús es gratuito. No nos cuesta. A nosotros nos cuesta dejar todo atrás, dejar comodidades. Pero a Jesús nada le cuesta salvarnos ni sanarnos tampoco. La letra C dice, porque es el único que puede sanar la enfermedad que todos los seres humanos padecemos. ¿Y cuál es esa enfermedad que todos los humanos padecemos? El pecado, mis hermanos. En Mateo 9:2 leemos un pasaje, leemos en ese pasaje, y dice que sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y antes dice, ¿quiénes habían traído a ese paralítico? Cuatro hombres de fe. Al escuchar que Jesús estaba en cierta casa, trajeron al hombre en su cama, enfermo, paralítico, no podía caminar, no se podía mover. Y ellos en su fe subieron, vieron la manera de entrar a donde estaba Jesús. Dice el pasaje que subieron al techo de la casa, removieron el techo, hicieron un hoyo y por ahí descendieron al enfermo.
Por eso cuando Jesús lo vio, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, esto nos enseña que Jesús no solamente sana enfermedades, sino también perdona nuestros pecados. Aleluya. Y como dijimos, vemos la fe de ellos, de quienes ellos, los que traían la cama con aquel enfermo. Su fe los llevó a llevar al inválido a Jesús. Y la fe del inválido fue a Jesús para curación. Nuestro Señor recompensó primero esta fe, pronunciando que sus pecados le eran perdonados. Aleluya. En otras palabras, escuche, hermano, el gran sanador eliminó la causa antes de tratar los síntomas. Dio la bendición más grande en primer lugar: perdonar sus pecados de aquel hombre. Y esto suscita la cuestión de si Cristo jamás sanó a alguna persona sin también impartir la salvación. El siguiente punto dice que porque es el único que no solamente puede alargar la vida del hombre en este mundo, sino que también puede darnos vida eterna. En Juan 10:28 leemos palabras del Señor Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo da su vida eterna a sus ovejas. Esto significa, mi hermano, que una vida que permanece para siempre no es una vida que esté condicionada a la conducta. Es vida eterna. Y esto significa perdurable. Pero la vida eterna es asimismo una condición de vida. Es la vida del mismo Señor Jesús. Es una vida que tiene la capacidad de gozar de las cosas de Dios aquí en la tierra. Y una vida que será igualmente apropiada para nuestro hogar celestial. Lastimosamente, hay enfermos que se creen sanos y no buscan a Jesús. En Marcos 2:17 dice la Escritura: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los escribas, mis hermanos, pensaban que ellos estaban sanos y por ello no reconocían la necesidad que tenían del gran sanador. Los cobradores de impuestos y pecadores admitían su culpa y necesidad de ayuda. Así como usted y yo un día admitimos nuestra culpa por nuestros pecados y la gran necesidad que teníamos de una ayuda que viniera del cielo. Y esa ayuda que vino del cielo se llama Jesús. Jesús vino a llamar a los pecadores como usted y como yo, como ellos en el pasado, no a los que pretendían ser justos. Él vino por aquellos que estaban enfermos espiritualmente. Él vino por aquellos que estaban en sus delitos y pecados. Aleluya. Todos, mis hermanos, necesitamos a Jesús como médico de nuestras vidas. Pero lastimosamente hay algunos que no reconocen que están enfermos. Son enfermos que se creen sanos. Por eso no buscan la sanidad de su vida y de su alma por medio de Jesús. Aunque sus llagas estén podridas, aunque sus pecados estén oliendo, ellos se creen sanos. Por eso no buscan la sanidad de su vida ni la salvación de su alma por medio de Jesús. Veamos entonces en esta tarde, mis amados hermanos, de qué están enfermas esas personas que no quieren buscar a Jesús. Porque hay personas que saben que necesitan del médico de médicos, saben que necesitan el perdón de Jesús, pero no quieren reconocerlo. ¿Sabes por qué? Porque están enfermas de un corazón que está engrosado por la soberbia. No quieren reconocer que su vida necesita de Dios.
Y para verlo vamos a leer en Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? En Mateo 13:15, en la parte A del versículo, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de Israel en aquel tiempo, mis hermanos, se había engrosado y sus oídos eran insensibles a la voz de Dios. Aquellos judíos rehusaron deliberadamente ver nada con sus ojos. Sabían que si veían, oían, comprendían y se arrepentían, Dios les sanaría, pero en su dolencia y necesidad rechazaron la ayuda de Jesús. Por eso, su castigo sería que oirían, pero no entenderían. Gloria al Señor. Aquellas personas estaban enfermas de sordera espiritual. En Mateo 13:15b dice, y con los oídos oyen pesadamente, como dijimos antes, oirían pero no entenderían. Esas personas estaban enfermas de sordera espiritual, así como hoy en día hay muchos que están enfermos de sordera espiritual. No quieren oír la voz de Dios llamándolos. No quieren oír que están enfermos de pecado y que necesitan ser perdonados por el Señor Jesús. Mire, cuando leemos la Biblia detenidamente, todo lo que encontramos en Mateo 13:15, en la parte C o en la tercera parte del versículo, dice, y han cerrado sus ojos. Como dice la Escritura, mirarían, pero no verían en absoluto. ¿Por qué? Porque estas personas estaban enfermas de ceguera espiritual. No querían ver, no querían ni reconocer el daño que el pecado les estaba causando en su vida. Así como hoy en día hay personas enfermas de ceguera espiritual. No quieren ver ni reconocer el daño que el pecado está causando en sus vidas. No quieren ver la realidad. Ellos la ocultan, ellos la maquillan, ellos la cubren. Pero como dice Mateo 13:15 en la parte C, habían cerrado sus ojos. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer para reconocer nuestra necesidad de sanidad? Es necesario comprender 3 verdades espirituales, mis hermanos. Veamos. Número 1, las heridas que el pecado está causando en nuestra vida son incurables. En Jeremías 30:12 dice el Señor, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. El pueblo de Judá era culpable, mis hermanos, y estaba bajo el justo juicio de Dios por causa de sus muchos pecados. En segundo lugar, sus curanderos y los médicos eran impotentes para sanarlos. La enfermedad ya estaba muy avanzada. Sus habilidades médicas eran inútiles para ayudarlos. Por eso dice Pablo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, allá en Romanos 5:20. Esto nos enseña a nosotros en esta tarde que lo que era imposible de lograr para el hombre por causa de su pecado, Dios mismo lo iba a realizar con su diestra de poder y su diestra de justicia, o con solo hablar su palabra. Aleluya. Y saben, mis hermanos, que para las heridas y el dolor de nuestro corazón
y de nuestra alma, no hay medicamentos eficaces. Jeremías 30:13 se vuelve a decir, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Gloria al Señor. Mire lo que está atravesando el mundo en este momento. Ni los más grandes científicos han podido encontrar ese antivirus. Nosotros hablábamos el domingo pasado que en nuestra vida debe de haber un antivirus que nos proteja de toda enfermedad. Nuestro Señor Jesús y su Espíritu Santo nos protegen, nos guían a toda verdad y a toda justicia. Dice Jeremías 30:13 que Jehová les dijo al pueblo de Israel en ese tiempo, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. En este mundo actual, el mundo están luchando científicos, me imagino, miles y miles y miles de pruebas para encontrar la cura contra esta enfermedad. Y yo no digo que ellos no lo puedan lograr, pero la última palabra la tiene el Señor Jesús. La última palabra la tiene el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra y que creó todas las cosas, los árboles, las plantas, de donde muchos medicamentos hoy en día son extraídos. El único que puede sanar nuestras heridas y traer verdadera sanidad a nuestra vida es nuestro Dios. Jeremías 30:17 dice, y no esto lo escribió Jeremías, pero lo dijo el Señor, lo habló el Señor. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. El Señor les dijo, yo voy a venir y los voy a sanar, yo voy a restaurarlos, yo voy a transformarlos. Estamos entrando a la conclusión del mensaje. Y déjeme decirle, amado hermano, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Lastimosamente, somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Pero este día, si reconocemos nuestra condición, si reconocemos nuestra enfermedad y nuestro dolor, Jesús como médico perfecto traerá sanidad y la medicina eficaz que nuestra vida necesita. Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El pecado de Jerusalén era su enfermedad. Se habían apartado, se habían hecho a un lado, se habían olvidado de Dios. Por eso Isaías dice en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, escribió Isaías. Volviendo a Jeremías, Dios dice así, en la parte B del versículo 6, los curaré y les revelaré abundancia de paz, esto es, de toda clase de bienes y de verdad. Es decir, de estabilidad garantizadas por la fidelidad de Dios a sus promesas. Paz y verdad son dos grandes epígrafos de todas las doctrinas contenidas en la divina revelación. Verdad para dirigirnos, paz para confortarnos. Gloria a Dios. Y la gracia y la verdad nos vinieron de forma sobreabundante por medio del Señor Jesucristo. Juan 1:14 al 17. Mire qué dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud
tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Déjeme leerle una vez más Isaías 1:6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Gloria al Señor. ¿Escuchaste con atención? Déjame decirte entonces, ven, ven, ven hoy a Jesús. Él es el médico que tu vida necesita. Dios es nuestro sanador integral. Jesús vino a sanar, a restaurar y liberar el espíritu, alma y cuerpo del ser humano. Por eso entonces debemos con confianza acercarnos al Señor y permitir que restaure nuestra mente, que restaure nuestra voluntad y sus emociones para ponernos a su servicio completamente. Dios sana y renueva el alma herida, quebrantada. Dios te ama, hermano. Así como amó a Leví, aquel recaudador de impuestos, aquel que había lucrado con el pueblo de Israel, aquel que robaba, aquel que tenía una vida desahogada por causa de su pecado, pero que cuando Jesús le llamó, el Señor lo restauró, el Señor lo transformó, el Señor le dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Por eso en esta tarde debemos acercarnos en confianza al Señor y permitirle que Él sea quien restaure nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Si te diste cuenta, aquel paralítico lo que primero que hizo fue perdonarle sus pecados, porque para Dios era más importante su alma que el cuerpo físico de aquella persona. Pero en su misericordia, Dios no solamente perdonó sus pecados, sino le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate. Y el paralítico se levantó. A ti te está diciendo el Señor hoy en día: levántate, deja tu comodidad, deja todo atrás, sígueme. Yo soy el que puedo salvar tu alma, yo soy el que puedo sanar tu mente, tu corazón, todo tu ser. Solamente sígueme, sé obediente, sígueme, no te quedes a donde estás. Deja transformarte por el poder del Espíritu Santo. Deja transformarte por el poder de la palabra. Dios sana y renueva el alma herida y quebrantada de todo aquel que da un paso de fe. El Señor te está llamando en esta hora. Dios está esperando por ti. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, heme aquí. Envíame a mí, heme aquí, Señor, sáname, sálvame, restáurame. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Solamente tú estás viendo a aquellos que están en sus hogares levantando sus manos, Señor. Aquellos que están siendo tocados por tu palabra, Padre. Oh, bendito Dios y Señor nuestro que estás en los cielos. Ten misericordia, Señor. Salva, Padre. Salva, sana, restaura. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos en esta tarde. Oh Señor, acuérdate de todos los infectados, Padre. Acuérdate de todos ellos, Señor. Tócales, Padre. Tócales, Señor. Sánalos en tu poder, en tu grande misericordia, Padre. Y Señor, dice Santiago que si alguno está enfermo, hable a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y si el enfermo tuviese pecados, oren y sus pecados serán perdonados. Perdona, Señor. Perdona los pecados de ese pueblo.
Perdona mis pecados también, Gracias. Padre. En el nombre de Jesús. Todo lo haces Oh Señor amado, tu te doy gracias, presencia Padre, por tu misericordia. Te doy gracias porque hasta aquí tú has sido bueno conmigo. Gracias, y yo Señor. tengo En esta hora, Padre, también todo lo me encomiendo a ti, Señor. en tu presencia está. Todo lo que vaya a suceder el día martes 4 de agosto, Señor, yo lo pongo y lo dejo en tus manos. En ti yo tengo libertad. Esperé por mucho tiempo, Señor, pero en tu voluntad. Recuerdo aquella vez de madrugada que mi dolor era intenso y que arrodillé mis rodillas o doblé mis rodillas y fui ante tu presencia pidiéndote una respuesta. Gracias, que tenía que ir al hospital y el día se ha llegado. Que este martes tú guíes a ese cirujano para que todo salga bien. Confío en tu poder, confío en tu gracia y sé que tú estarás conmigo, Señor. Pero no se haga como yo quiero, sino conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amantísimo Dios. Gracias, Señor. Gracias, amén, amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Si usted escuchó mi oración, próximo martes voy a ser intervenido en una cirugía. Oren por mí, oren por su pastor. Yo confío en que todo va a salir bien. Y le doy toda la honra y la gloria al Señor Jesús. Que Dios les bendiga, les amamos, cuídense, usen su máscara, su cubrebocas y que la sangre de Cristo nos cubra a todos. Que Dios les bendiga. Pastor Lidio Reyes, Iglesia de Dios de la Profecía, San Francisco, habla hispana. Hasta la próxima, mis hermanos. Bendiciones. Vamos a adorarle. Adora la iglesia, levanta tu voz. Declárate sano en el nombre de Jesús. Estás aquí, Señor. Sano soy. Creo, dile. Creo que en el nombre de Jesús yo sano soy. Sano soy. Sí, Señor. Sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy. Solo en el nombre de Jesús. Cristo sanador. Estás paseando aquí, Señor. Cristo. El nombre de Cristo tiene poder. Vamos, díselo. Cristo. Oh, mi Cristo, Cristo Santo. Cristo. Por tu llaga fui curado. Cristo sanador. Cristo sanador. Gracias, Señor.